Bueno, como les decía, la clase que viene es la que corresponde a aspersión. Vamos a dividir esta clase en dos partes. En esta primera parte la idea es que tengan la base, que tengan los conceptos teóricos más importantes. Y en la segunda clase, que sí va a ser presencial, vamos a ver todo lo que tiene que ver con pivot, avance frontal. Ya va a ser más específico. Bueno, los temas que vamos a ver en estas dos clases de aspersión van a ser la distribución del riego por aspersión en Argentina y en el mundo, para qué cultivos se utilizan, cuáles son las características, ventajas y desventajas, cuáles son los principales componentes. Vamos a detenernos un poco en lo que es el centro del riego por aspersión, que es el emisor, el aspersor, ver cuáles son sus principios de funcionamiento, relación entre caudal y presión. Y vamos a llegar hasta la curva de distribución del aspersor, y también vamos a repasar algunos conceptos que ya vimos de pluviometría e infiltración. Bueno, empezamos entonces viendo cuál es la distribución del riego por aspersión acá en Argentina. Vemos que principalmente el riego por aspersión se distribuye o se encuentra en las zonas húmedas y semiáridas, siendo muy bajo el porcentaje en lo que es la zona árida, en donde la mayor importancia la tiene el riego gravitacional, tanto en la zona árida como semiárida. A nivel mundial, el 8% corresponde a riego gravitacional. Fíjense que entonces estamos por encima de la media mundial. En cuanto a los cultivos, los principales cultivos son cereales y hortalizas, son los más importantes. Y acá tenemos las distintas zonas. Esto corresponde, bueno, son estadísticas más viejas, son del 2002, pero bueno, sirven para darnos una idea aproximada. Fíjense, en las zonas marcadas con color verde son las zonas que tienen una mayor densidad de equipos para riego por aspersión. Ahí tenemos Córdoba, hay una parte de Salta, Santa Fe, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, San Luis. Y a su derecha lo que tienen es un gráfico en donde se muestra la distribución de los tres métodos de riego, pero en la provincia de Buenos Aires. Fíjense que, a diferencia de lo que ocurre con el resto del país, el mayor porcentaje corresponde al riego por aspersión. Es decir, que en provincia de Buenos Aires es muy importante el uso del riego por aspersión. Y principalmente, si ustedes anduvieron por la ruta, por el campo, van a ver que el principal equipamiento que se utiliza es el pivot. Bueno, vamos a empezar entonces por ver qué es esto del riego por aspersión. El riego por aspersión tiene el objetivo de simular una lluvia, y como todos los riegos, el objetivo es llevar el suelo a capacidad campo. Bueno, acá tenemos distintos tipos de aspersores. A su izquierda, en la esquina inferior, tienen lo que yo les mencionaba, el pivot. Al lado del pivot tenemos un aspersor que es emergente, son los que se utilizan en espacios verdes. Y en la foto de arriba tenemos aspersores que son agrícolas. Bueno, ¿cuáles son las características de este método de riego? Este método, la principal característica que tiene es que está muy afectado por el viento. Recuerden, intenta simular una lluvia, y por lo tanto el viento puede disminuir bastante su eficiencia. Hablamos de que en general el riego por aspersión puede tener eficiencias del orden del 85%. Cuando tenemos vientos, esta eficiencia puede bajar al 60 o incluso al 50%. Otra característica del riego es que necesita bombas. Es un riego que es presurizado. También otra característica es que permite regar no toda el área, sino una parte. Por eso es importante, lo vamos a ver en la segunda clase, la superposición
de los aspersores para formar una zona de humedecimiento continua. ¿Cuáles son las ventajas? Que se puede automatizar, que se adapta a muchísimos cultivos, a muchísimas condiciones del suelo, relieve del suelo, no se necesita una nivelación, la eficiencia de conducción, como se realiza a través de tuberías, y las tuberías no están rotas, la eficiencia de conducción es del 100%, permite la aplicación de fertirriego. Dentro de las desventajas, bueno, vimos, está afectada por el viento. Comparado con el riego gravitacional, tiene altos costos operativos y la inversión también es alta. Podemos tener también problemas sanitarios debido a este humedecimiento de las hojas. Y si tenemos aguas con alto contenido de sales, podemos llegar a tener problemas como el quemado de hojas. En esta foto ustedes tienen una planta de durazno y en los bordes se observa una quemadura. Esa quemadura corresponde a las sales que están presentes en el agua. Por lo tanto, no sería un método recomendado en el caso de que ustedes estén trabajando con aguas de alta conductividad eléctrica. Bueno, en cuanto a la clasificación de estos equipos de riego por aspersión, los podemos dividir básicamente en dos grupos. El primero son estacionarios, es decir, que están fijos en el lugar, no se mueven. Y el segundo grupo es el de desplazamiento continuo, ejemplo pivots. En los fijos, bueno, se caracterizan justamente por estar en un lugar los de desplazamiento continuo tienen movimiento. En los estacionarios hay algo que se llama semifijo. ¿Qué son estas estructuras? Son estructuras que se pueden desacoplar, se desarman y se pueden trasladar hacia otro lote. Por eso se dice semifijo. Bueno, vamos a ver un poco cuáles son los componentes del riego por aspersión. Les dije que característica principal, una de las características, que necesita una bomba, debido a que es un método de riego presurizado. Bueno, entonces lo primero que vamos a necesitar es una bomba, que puede ser motobomba, puede ser a combustión o puede ser una bomba eléctrica. Luego vamos a necesitar tuberías de conducción. Estas tuberías pueden ser, lo más común es que sean de PVC. Antes se utilizaban también de aluminio. Y vamos a necesitar un ala regadora o ala portaaspersores. El ala regadora se llama alara a la tubería, que va a ser la que alimenta directamente los aspersores. Y finalmente vamos a tener al emisor, que es el aspersor. Acá en este dibujo ustedes lo que pueden ver es un plano que corresponde a un riego por aspersión en el cultivo de cerezo en Colonia Sarmiento, en donde con CP está indicado lo que es cabezal principal. Es el cabezal que va a contener la bomba, el equipo de fertirriego, el filtro. En aspersión no es tan común que se utilicen filtros. En este caso sí se utilizan porque es una microaspersión, son aspersores con menor caudal. Después, bueno, van a tener con un círculo y una flecha, eso indica el caudal que está circulando. Abajo, donde dice 110/6, es el diámetro de la tubería y la presión de operación, la presión hasta la que trabaja 6 kilos en este caso. Y al lado tienen 130, que son los metros, es la longitud. Con un triángulo está marcado la pérdida de carga que se produce en ese tramo. Esta pérdida de carga está calculada con la fórmula que vimos en hidráulica de Hazen-Williams. Bueno, y en el recuadro, ahí ya tienen con líneas rojas lo que son las alas regadoras o las tuberías portaaspersores.
con una forma de monio. Está la válvula, que es la que va a permitir el paso del agua hacia los laterales. Otro equipo más sencillo, tenemos acá una motobomba que succiona una fuente de agua, una tubería de conducción. En este caso sí es de aluminio. Fíjense que son tuberías que se desacoplan, que se llama de acople rápido, entonces se pueden trasladar. Acá tenemos otro ejemplo, en este caso es para riego por espacios verdes. Estos son aspersores emergentes, pero otra vez se observa la bomba, tenemos unas válvulas que van a permitir el paso del agua, y en azul están los tensores. Bueno, aquí otro ejemplo, un esquema de riego por aspersión en Cebolla, en el valle del río Colorado. Otra vez se ve la bomba, que en este caso está tomando de una acequia, la tubería madre o tubería principal y los laterales o alas regadoras. En este caso, las alas están distanciadas 14,4 metros y la distancia entre aspersores es de 12 metros. Si ustedes supieran el caudal de los aspersores, lo dividen por la distancia entre alas y la distancia entre aspersores y van a obtener la pluviometría, que en el caso de la aspersión, recuerden, es muy importante porque no debemos superar la infiltración, la tasa de infiltración que tiene el suelo, porque corremos el riesgo de producir encharcamientos. Acá tenemos ejemplos de sistemas estacionarios, características. Fíjense que las tuberías están enterradas. Más sistemas estacionarios, en este caso en espacios verdes, canchas de fútbol. Otro ejemplo de sistemas estacionarios de aspersión es los equipos que se utilizan para el riego para protección de heladas. En este caso corresponde a un sistema ubicado en la provincia de Entre Ríos, en el cultivo de arándanos. Y entonces en el otro grupo tenemos los sistemas que tienen desplazamiento continuo, como en este caso a su izquierda van a tener el pivot, que se caracteriza porque tenemos la perforación que generalmente está en el centro acompañando a lo que es el centro del pivot, y se va a producir un giro. Por eso tenemos esta forma típica, que si ustedes entran en Google Earth la pueden ver, que son esos círculos que corresponden a áreas regadas con pivot. Y a su derecha tenemos otro equipo de desplazamiento continuo, que es el avance frontal. En este caso avanza todo el conjunto. Acá tenemos otro ejemplo que son los enrolladores. Y vamos a ver un poquito cómo nació este emisor que hoy conocemos como aspersor. El riego por goteo tiene su nacimiento en Israel, mientras que el riego por aspersión nació en Estados Unidos. En el dibujo ustedes pueden ver el primer aspersor que se patentó en 1872. Acá tenemos otro tipo de aspersores, 1890, en 1891. Fíjense, en 1908 ya en los cuadros aparecían aspersores. O sea que es un método de riego que es bastante antiguo, y lo que sí, los aspersores son eran muy diferentes a lo que son ahora, actualmente. Fíjense, acá tenemos el actual en plástico y arriba el original, el primero, en metal, mientras que tenemos el pivot actual y el pivot que se patentó en 1954. Bien, ahora vamos a ver una caracterización de los aspersores. Los aspersores se pueden caracterizar por el área que mojan. O sea, los aspersores pueden mojar círculo completo o pueden ser sectoriales. Esto es más común en espacios verdes, en donde van a encontrar que hay aspersores que mojan a 180 grados, a 270, a 90 grados.
ya es más típico de espacios verdes. Se caracterizan también por la presión de trabajo. Tenemos aspersores que trabajan con baja presión. En los pivots se busca esta característica de los aspersores que trabajen con baja presión, aspersores de mediana presión y aspersores de alta presión, como por ejemplo los que se utilizan en los enrolladores y se denominan comúnmente cañones. Otra forma por la que se caracterizan los aspersores es el mecanismo que hace que el aspersor gire. Tenemos aspersores de impacto que tienen un típico ruido. El agua va golpeando sobre una parte del aspersor y hace que gire. Los aspersores rotativos o de reacción y los aspersores de turbina. Vamos a ver el aspersor de impacto. Estas son las partes. Vamos a tener una o dos boquillas. A veces la boquilla de atrás, la boquilla trasera, no se utiliza y se usa un tapón. Utilizar doble boquilla nos da una mejor cobertura. Y otra cosa importante de estos aspersores es el ángulo de la trayectoria, porque esto va a influir en el alcance que tenga. Yo les dije boquilla, pero acá lo van a ver, esto es español, por eso tobera, se lo llama también tobera. Y fíjense que hay algo que dice brazo de impacto. Bueno, el agua va a salir por la boquilla delantera, va a golpear en este brazo de impacto y este brazo va a ser el que haga girar el aspersor. Y por abajo lo que tenemos es simplemente una rosca. O sea, esto va enroscado, pueden ser de media pulgada, 3/4, 1 pulgada. Acá tenemos más ejemplos de aspersores. Ustedes en el EVA tienen un video de cómo funciona este aspersor de impacto. Acá lo que tenemos es una tabla dada por el fabricante en donde podemos ver la información que nos va a dar va a ser el funcionamiento, la presión operativa en este caso está en bar, 2 bares, 2,5, 3 hasta 5, el caudal del emisor en litros hora de 900 a 1300. Fíjense cómo a medida que varía la presión también va variando el caudal que dan, y al variar el caudal también va a variar el diámetro que mojan. Esto que tienen acá, 27,5, es el diámetro de mojado. Y también les va a decir los diámetros. El diámetro que tiene la boquilla, 4 milímetros, 4,4, 4,8. ¿Por qué? Porque el diámetro va a influir en el caudal. Y abajo tienen con 2 boquillas. En el caso que ustedes utilicen 2 boquillas, ¿cuál va a ser el caudal que corresponde? El diámetro de mojado. Fíjense que si bien el caudal aumenta, en este caso el diámetro de mojado no va a aumentar. Lo que vamos a lograr es que dentro de ese círculo mojado estén todas las áreas más o menos mojadas de igual manera, una mayor uniformidad dentro del círculo. Pero al poner 2 boquillas no estoy ampliando el diámetro de mojado. Bueno, el otro tipo de aspersor, y que también tienen el video en el EVA, es el de impacto. Yo acá tengo uno en mi mano, fíjense. Yo lo desarmo. Esto es lo que tiene por adentro. En general tienen una bolilla, que es la que hace que se rompa el chorro. Esto que tiene acá arriba se llama protector de sendero, debido a que estos aspersores no se pueden sectorizar, no tienen ese mecanismo que traba el giro. Entonces lo que se hace para proteger, para no mojar los caminos, es colocar lo que se llama un protector de sendero. Y acá tengo el otro aspersor, que es el que ustedes van a ver en el video, que es el Magic. Es un muy buen aspersor. Lamentablemente es muy caro, por eso no funcionó o no se instaló en el mercado. Bueno,
Bueno, y acá lo que tenemos es una tabla que para un aspersor es muy similar a este. Lo único que la diferencia es que tiene un codito, o sea, es más moderno que este. Y en donde la información que van a poder encontrar en la tabla, otra vez, es la presión de funcionamiento, el caudal, el diámetro de mojado. Van a ver además que hay algo que dice, en este caso, color de boquilla. En este caso, bueno, la boquilla sería roja, es otro modelo, puede ser que por eso no corresponde a esto. Y después van a encontrar algo que dice precipitación. Eso es la pluviometría. Y les va a dar la pluviometría a distintos distanciamientos. Si la ponen a 9×9, a 9×10, y les va a marcar que con un color verde tenemos una uniformidad del, fíjense que es mayor al 92%. O sea, serían las mejores distribuciones. Bueno, acá está el video del Magic. Bien, acá tenemos microaspersores que, a diferencia de los aspersores, trabajan con caudales bastante menores. En los otros casos podían, si se acuerdan de la tabla que vimos recién, decían 1000 litros hora. En el caso de los microaspersores vamos a estar trabajando con 20 litros hora, 28, 100 litros hora. A la derecha ustedes van a tener un microaspersor que van a ver que está colgado, es invertido. Esto se utiliza mucho en los invernáculos, en los viveros, y es para crear muchas veces un ambiente húmedo. Después tenemos microaspersores subarbóreos, y también los microaspersores se pueden utilizar para la protección de heladas. Siempre vamos a poner uno por árbol. Diámetros de mojado, obviamente, al ser menor el caudal también es menor. Estamos hablando de 2 metros, 3 metros, 5 metros, 7 metros como máximo. Y acá tenemos una tabla de los microaspersores y las distintas funciones, las distintas presiones de funcionamiento. Llegamos al tercer grupo de aspersores, que son los aspersores tipo turbina. Estos aspersores no voy a entrar en detalle porque son de espacios verdes. Pero bueno, son los que emergen cuando están regando. Y tienen una característica, que es que tienen un gran alcance. Debido a esta turbina, que es la que provoca el giro, son aspersores que pueden tener diámetros de mojado de 60 metros, 40. Bueno, acá tienen una tabla y acá está este tipo de aspersor por dentro. Fíjense, cuando es de espacios verdes, la tabla es un poco diferente a la que utilizamos en agricultura. Pero igualmente tiene la presión de trabajo, el color de la boquilla, el radio, el flujo en metros cúbicos, la precipitación en milímetros hora. Y bueno, y acá tienen también en el EVA un video de un aspersor emergente funcionando, que en este caso se está utilizando para mojar una cancha de tenis. Bien, ¿cuáles son los principios hidráulicos de un aspersor? Yo les dije que el diámetro de la boquilla era importante. ¿Por qué? Porque iba a influir en el caudal. Bueno, acá vamos a recurrir a Torricelli, en donde, si ustedes se acuerdan, Torricelli decía que la velocidad se puede expresar como 2 por G por H, que H es una altura. Ahora, cuando tenemos agua que está atravesando un orificio, la forma que copia el agua es diferente a la del orificio. Cuanto más grande y más ancha sea la pared que tiene que atravesar, más deformada va a ser la forma del agua. Esta relación entre la forma teórica y la forma que realmente tiene el chorro de agua se designa con la letra C y se denomina coeficiente de gasto. En el caso de los aspersores, tenemos que son orificios de paredes delgadas,
que están hechas con molduras, o sea, prácticamente el agua copia la forma que tiene el orificio, por lo que estos valores de coeficiente de gasto que relacionan el caudal real con el caudal teórico son muy elevados. Estamos hablando del orden de 0,94, 0,95, de 0,94 a 0,98. Bueno, y el caudal va a depender, por un lado, de la velocidad. ¿Ustedes se acuerdan? O si no se los digo ahora, que caudal se puede designar también como sección por velocidad. En este caso la velocidad va a estar representada como 2 raíz de 2 por gravedad por h, donde h es la altura, que para nosotros que no estamos trabajando con algo elevado, sino que estamos trabajando con una bomba, ese h va a ser equivalente a la presión de trabajo. Si es 3 kilos o 30 metros, fíjense que tiene que estar expresado en metros, esa es la sección, en donde la sección de un círculo va a ser igual a pi por radio al cuadrado, que es lo mismo que pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y acá es donde impacta el diámetro. Si yo tengo distinto diámetro, voy a tener distinto caudal. Y finalmente tenemos el tercer término de esta fórmula, es el coeficiente de gasto, que dijimos que varía entre 0,94 a 0,98. Bueno, acá tienen entonces, para que hagan practiquen, hagan ejercicios en donde se les pide cuál va a ser el caudal para una boquilla o tobera 1 que tiene 4 milímetros de diámetro, cuál para la 2 que tiene 2,4, cuando la presión de trabajo es 30 metros y cuando el coeficiente de gasto es 0,95. Y les piden que hagan el caudal con presión de 30, de 35 y de 40. En este caso se trata de un aspersor que tiene 2 toberas o 2 boquillas. Por lo tanto, para obtener el caudal van a tener que sumar caudal 1 y caudal 2, o sea, para tener el caudal total. Ahora, el caudal, yo les mostré en las tablas que también se relacionaba con la presión, o sea, el caudal variaba de acuerdo a cómo variaba la presión. Esto es porque existe una relación que está dada por esta ecuación, que dice que el caudal de un aspersor o gotero también es válido, es igual en litros hora a un coeficiente que depende del tipo de aspersor, esto lo da el fabricante, por h va a ser nuestra presión de trabajo, elevado a la x, en donde x también es un exponente que es característico de el modelo. En general, en los aspersores, ese exponente es de 0,5. Entonces, si queremos saber el caudal de un aspersor que tiene constantes K de 0,4 y exponente de 0,5 y que cuando funciona a 30 metros o a 3 kilos de presión, vamos a tener que el caudal que eroga, que da ese aspersor, es de 2191 litros hora. En hidráulica yo les dije que a medida que el agua se movía a través de la tubería, por el rozamiento iba a ir perdiendo energía, iba a ir perdiendo fuerza, iba a ir perdiendo lo que llamamos presión. Entonces acá en este gráfico lo que tienen es en la curva la disminución que se va produciendo en la presión a medida que vamos avanzando. Bueno, este ejercicio también se los dejo para que lo hagan. Después en la clase presencial, si no, lo repasamos. ¿Qué información tiene el catálogo? Bueno, ya lo vimos. Acá tenemos el Super 10, que yo les mencioné antes. Y tenemos la presión de trabajo, el caudal, el diámetro. Y en este caso también se incorpora la pluviometría o precipitación. Bien, cuando vamos a hacer un diseño, lo que queremos conseguir es una buena uniformidad. Se habla del orden del 90%.
Para tener una uniformidad del 90%, la diferencia de caudal entre el primer aspersor del ala y el último aspersor del ala no puede ser mayor al 10%. Eso significaría el 90% de uniformidad. Ahora vamos a trabajar con el ala. Después vamos a ver qué pasa si tenemos varias alas. Entonces, en este ejercicio les piden que se haga el diseño. Esto lo hicimos en hidráulica. Lo importante es que sepan que para lograr ese 10% de diferencia de caudal, yo voy a admitir como máximo un 20% de pérdida, o sea, de la presión operativa. Si la presión operativa es de 30 metros, la pérdida de carga que yo voy a admitir en el ala regadora va a ser del 20% de 30, perdón. Es decir, que es 6 metros. Y a partir de ahí puedo obtener el diámetro. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando, que esto se da en aspersión en gotero, cuando tengo una salida, una tubería que tiene salidas múltiples? Fíjense como en este caso tenemos un caudal de entrada de 5 metros y después tenemos 1, 2, 3, 4, 5 aspersores y cada uno eroga o da 1 metro, deja salir 1 metro. Entonces, en el segundo sector, o en la segunda longitud, el caudal que va a circular ya no es de 5, sino que va a ser de 4. Y en la tercera longitud va a ser de 3. Y así sucesivamente. Bueno, ¿qué es lo que pasa si comparamos una tubería que tiene salidas múltiples con una tubería que tiene una sola salida? Como arriba tenemos la fórmula de Hazen-Williams que relaciona la pérdida de carga con el caudal, la longitud, el diámetro. Fíjense que el caudal está en la parte de arriba. Entonces, a medida que ese caudal va disminuyendo, la pérdida de carga también va a ser menor, el HF va a ser menor. Es decir que si comparamos una tubería que tiene 10 metros, pero tiene una entrada y una salida, contra una tubería que también tiene 10 metros, el mismo diámetro, el mismo caudal, pero tiene distintas salidas porque tenemos aspersores, la pérdida de carga en esta segunda tubería va a ser menor, debido a que el caudal que va circulando es cada vez menor y va produciendo menores pérdidas. Abajo tienen algo que dice HF 5 salidas es 0,37. ¿Por qué se da esto? Bueno, este señor Christensen, que esto es el factor o coeficiente de Christensen, lo que hizo fue, nos ahorró el trabajo. En lugar de tener que hacer el cálculo que acá se ve en la planilla de cálculo, de tramo por tramo y después lo sumo, directamente lo que dijo es, si los aspersores están distanciados a una misma medida, yo puedo utilizar directamente un factor de corrección. Yo multiplico por un factor que va a depender de las salidas. Y entonces, acá en esta tabla tenemos el factor de Christensen. Por ejemplo, si tenemos una sola salida, yo hago el cálculo para la tubería considerando una sola salida y lo multiplico por 1, en este caso, si es una sola salida. Pero si tengo 10 salidas, lo voy a multiplicar por 0,402. Bueno, y acá tenemos el ejercicio que yo les planteé antes, que está resuelto. Acá simplemente lo que ustedes van a hacer es, bueno, primero determinar la máxima pérdida de carga admitida, ese 20% de la presión operativa, que acá es 6. Después, acá tuve que determinar el caudal de los aspersores porque no estaba dado. Entonces, a través del diámetro y de la presión de trabajo, con la fórmula que vimos de coeficiente de gasto por sección por raíz cuadrada de 2 por gravedad por H, lo que hice fue determinar el caudal. Ojo, porque en la fórmula
el caudal que obtiene de esta forma, las unidades van a ser en metros cúbicos por segundo. Y para utilizar este dato en Hazen y Williams, necesito expresarlo en metros cúbicos hora. Otra cosa que necesito saber es el número total de aspersores, porque el caudal que yo voy a poner en la fórmula de Hazen-Williams va a ser el caudal total, el caudal que entra a la ala regadora. Y hago de cuenta, hago el cálculo como si fuera de una sola salida. Y después lo voy a multiplicar, lo voy a corregir por el factor de Christensen, dependiendo de las salidas que tenga. En este caso tiene 11 salidas, o sea que tendría que buscar en la tabla el valor que corresponde a las 11 salidas. Que dice que, corrobórenlo, que es 0,495. Y el diámetro, entonces, que es lo que yo quería averiguar, me dice que tiene que ser diámetro interno de 49,5. ¿Para qué? Para que se cumpla esto de que la variación del caudal no sea mayor al 10% entre el primer aspersor del ala y el último. Es decir, que me estoy asegurando una uniformidad del 90%. Acá lo que tenemos es el alcance. Yo les dije que el alcance del aspersor va a estar relacionado principalmente con el ángulo. Ustedes habrán visto en física que lográbamos un mayor alcance. Si ustedes están regando con una manguera y quieren que el chorro llegue lejos, el mayor alcance lo vamos a lograr con un ángulo de 45 grados. Bueno, acá tenemos un esquema en donde se ve el aspersor en el centro, el sentido de rotación, y ¿a qué llamamos alcance? Fíjense que el alcance sería el radio de mojado. Yo les dije que cada aspersor va a tener una curva característica. ¿Por qué? Porque va a tener un alcance, o sea, que va a estar dado por la presión de trabajo y por el caudal. Es decir, que la cantidad de agua que el aspersor va a ir entregando por unidad de superficie va a ir disminuyendo a medida que nos alejamos. Bueno, esto que ven acá es el banco de ensayo de una fábrica de Estados Unidos que es Rheinberg, donde lo que están determinando es la curva de este aspersor. Es un aspersor emergente y van a ver que a lo largo de todo el alcance hay embudos que van a recolectar el agua que va cayendo en cada una de las zonas, y luego el agua es medida. En este caso, bueno, hay colocados caudalímetros que permiten la medición, pero si no tendríamos que volcarlo en una probeta y medir cada uno manualmente. Y esos datos se vuelcan a una planilla de cálculo y podemos obtener algo similar a esto, que es la curva del aspersor. Que nada, más que nada, la curva es entonces la cantidad de agua que el aspersor va entregando para las distintas distancias, que es también lo que llamamos intensidad o pluviometría. Fíjense que si el aspersor está ubicado acá en la distancia 0, vamos a tener la mayor cantidad de agua acá cerca del aspersor, y a medida que los alejamos va a ir disminuyendo. Por eso es importante que haya un aspersor que haga una superposición. ¿Para qué? Para que se forme una línea o un área de humedecimiento homogéneo, uniforme. Bueno, acá está la curva radial, que también se llama curva radial o de alcance del aspersor. Acá tenemos la curva radial de un tipo de aspersor, que es el de impacto. Bueno, no había visto. Acá tengo justo que yo decía cómo funcionaba el impacto, cómo giraba. Fíjense el movimiento que hace, el agua golpea y esto va girando. Bueno, y acá tenemos un ensayo que se hizo para ver cómo funcionaban en este caso, este aspersor de impacto. En este ensayo lo que se hicieron se colocaron vasitos para medir la cantidad de agua en todo el área de influencia del aspersor. Y se trabajó con dos presiones diferentes. Y además se sectorizó por el tamaño de gotas, donde se concentraban las mayores
las gotas de mayor tamaño y las de menor tamaño. Lo que se observó es que con esta diferencia de presión, que es muy poca, de 4,5 a 5 kilos o 450 500 kilopascales, no había diferencia en la distribución prácticamente. Bueno, acá está en la distancia hasta los 12,5, el número de gotas, el diámetro de las gotas. Y acá también se observa, es lo mismo, es la distribución del tamaño de gotas dependiendo de las distintas presiones. Pero en aspersión vamos a tener una presión de trabajo, ustedes vieron en el catálogo, recomendada por el fabricante. Si nosotros respetamos esa presión de trabajo, vamos a tener un gráfico como el de arriba que dice presión normal, o sea, en donde tenemos una distribución de gotas chicas y gotas grandes que es bastante uniforme, están bastante bien distribuidas. Fíjense que las gotas grandes van a ser las que puedan llegar más lejos y las gotas chicas van a ser las que mojen cerca del aspersor. Es por eso que necesitamos tener ambas en partes iguales o equilibradas por lo menos. ¿Qué pasa si yo trabajo con presiones muy altas, superiores a lo que recomienda el fabricante? Voy a tener una gran cantidad, una mayoría de gotas pequeñas, muy chiquitas. ¿Qué va a producir esto? Son gotas que no pueden viajar muy lejos, no tienen un gran alcance. Entonces voy a observar que este aspersor va a regar el diámetro disminuye, va a regar muy cerquita del aspersor. ¿Qué pasa por el contrario si trabajo con presiones muy chicas, muy bajas, inferiores a lo recomendado? Voy a tener gotas que tienen un tamaño muy grande. Son gotas que van a tener mucho alcance, pero no voy a tener gotas pequeñas que mojen alrededor del aspersor. Bueno, acá tenemos un ejemplo, una cancha de fútbol, en donde lo que se observaba era esto. Entonces, esto puede ser debido a que trabaja con mucha presión y fíjense cómo disminuye el diámetro de mojado. También puede ser que haya un efecto de viento, fíjense lo desuniforme que es el círculo. Y bueno, en este gráfico lo que se muestra es el área mojada por el aspersor y la lámina que va infiltrando. Cerca del aspersor, fíjense que va a infiltrar más cantidad que en el límite del alcance. Bueno, como les decía, entonces tenemos el círculo con el radio de mojado. Fíjense, y abajo vemos cuál sería la lámina, cuál sería el humedecimiento del suelo si tuviéramos un solo aspersor. Fíjense que sería muy desuniforme. ¿Y a cuánto se superponen los aspersores? En general, la superposición se realiza al radio. Es decir, que si tenemos un aspersor que tiene un radio de mojado de 12 metros, tendríamos que poner un aspersor cada 12 metros. Bueno, y acá es lo que se llama solapamiento o superposición. Que el objetivo, como les decía, fíjense en la figura de abajo, es lograr un ancho de mojado o una profundidad de humedecimiento similar en todo el lote. Acá, bueno, otra vez superposición, y abajo fíjense que van a tener distintos marcos de colocación de los aspersores. Tenemos el marco cuadrangular, que es los 4 lados iguales, o rectangular, o triangular, o 3 bolillos, también se conoce. Bueno, acá tenemos que distintos autores señalan que esto que yo les decía, a cuánto se acostumbra a distanciar los aspersores al 50% de su diámetro o al radio. Hay algunos que recomiendan al 60%, otros en 40, 75%, va a depender mucho del viento. Cuanto más viento haya, menor va a ser esa distancia.
Bueno, otra vez lo mismo. Esto si fuera desuniforme, si no hubiera un buen solapamiento. Y acá tenemos el cálculo de pluviometría, que ya lo hicimos, cómo se calcula, o intensidad. El ejemplo, esto lo vimos, la norma fundamental, infiltración, velocidad de infiltración, conocer la infiltración, para no provocar encharcamientos. Esto también se los mostré. Esto es un modelo en donde se ven en los puntos negros son los 4 aspersores y las zonas verdes, amarillas, verde más claro, oscuro, es la pluviometría. Los verdes más oscuros van a tener una pluviometría de 6 milímetros hora, mientras que tenemos, fíjense, hay sectores que son amarillos que están dando pluviometrías muy por debajo. Esto tiene que ver con el distanciamiento, o sea, en este caso estarían muy distanciados estos aspersores. Y acá peor, acá están más distanciados el mismo modelo, fíjense cómo se observan más áreas amarillas. Bueno, la relación pluviometría e infiltración, ya la vimos cuando en infiltración. Y acá un poco le quería mostrar el efecto del viento. Fíjense que el viento, cuando se habla de 4 a 6 metros por segundo, reduce el diámetro efectivo de mojado de 10 al 12%, pero con velocidades de 10 metros por segundo, la reducción es del orden del 25 al 30%. Fíjense cómo el efecto que tiene, cómo deforma ese círculo de mojado, que fue lo que yo les mostré en esta foto, en la cancha de fútbol. Bueno, acá, fíjense, podemos tener una uniformidad del 90% sin viento. Eso es un trabajo, ahí tienen la fuente. Y con viento, en la misma situación, se llega a un 55% apenas de uniformidad. El umbral, para decir que el viento afecta, ya puede afectar la aspersión, es de 2 metros por segundo. Es decir, que si tienen que trabajar en zonas en donde los vientos habituales son superiores a 2 metros sobre segundo, tengan cuidado con el tema, sobre todo, de la superposición. Esto es válido también, bueno, vamos a ver, pero también para los pivots, pues van a tener que estar más cerca un aspersor del otro. Entonces, los factores que van a afectar la uniformidad de este sistema de aspersión son el modelo del aspersor, de la fábrica, la disposición, el espaciamiento que tengamos, el efecto del viento, el manejo del riego, si vamos a regar cuando hay viento o no, y también la altura del aspersor. Hay alturas recomendadas según el cultivo. ¿Cómo podemos evaluar el desempeño del riego, en este caso por aspersión? Vamos a medir el caudal que están erogando, que están entregando los aspersores. Esto se llama aforo, aforar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desenroscar el aspersor, vamos a colocar una manguerita, que esa manguerita va a descargar en algún recipiente de volumen conocido y vamos a medir cuál es el volumen que efectivamente está dando por unidad de tiempo. También vamos a medir la presión con un manómetro y podemos hacer o conocer cuál es la distribución del área de mojado o cuál es la forma que tiene el círculo o cómo se distribuye la pluviometría a lo largo de todo el círculo. Bueno, y acá terminamos y después vamos a continuar. Nada más, acá está graficado lo que es uniformidad baja y uniformidad alta. Así que, bueno, entonces nos vemos en la clase, creo que es del 23, en donde va a ser presencial. Vemos la segunda parte de aspersión y vamos a ver ahí consultas sobre esta primera parte y sobre el riego gravitacional.